Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Privado Juan Mejía Vaca. En esta oportunidad les vamos a dar a entender sobre un tema de auditoría de La comunicación. auditoría de comunicación es la realización de un estudio y análisis que verifique los recursos y técnicas comunicativos de una organización y la percepción de dichos esfuerzos por su público objetivo. Ayuda a desarrollar políticas de comunicación óptimas y rentables y a corregir los posibles fallos comunicativos de la entidad, con el fin de definir la cultura organizacional y establecer la identidad corporativa que se pretende comunicar. La auditoría de comunicación analiza en profundidad los mensajes que emite su organización y cómo son percibidos estos por las personas a las que van dirigidos, ya sean audiencias internas o externas a la organización. La auditoría de comunicación es una herramienta indispensable para evaluar la identidad, lo que decimos que somos, y la imagen, cómo somos percibidos, de su organización. Identifica si se usa un tono coherente, consistente y honesto, o si, por lo contrario, se trata de un tono confuso y generador de confianza. La auditoría incluye la evaluación de 3 niveles. Funcional, que evalúa la estructura de comunicaciones, funciones, recursos y herramientas de comunicación existentes. Los programas, evalúa los programas y o actividades institucionalizadas de comunicaciones con los diferentes grupos de interés. Evaluación organizacional, identifica los grupos de interés con los que existe relacionamiento, personas a cargo del mismo tipo de actividades y resultados de las mismas. ¿Para qué sirve? Para darnos una radiografía de cómo se está comunicando y acerca de cómo se debe comunicar. Para evitar las prácticas de comunicación interna, comprobando cómo están funcionando esas políticas en los colaboradores. Para detectar necesidades informativas y problemas de comunicación de los colaboradores. Para reducir costes y proponer procedimientos más eficientes, haciendo posible corregir desviaciones observadas. Y para movilizar a directivos, líderes y mandos a fin de que sus mensajes sean mejores y hagan posible una comunicación óptima y rentable. Objetivos. Sus objetivos es medir la efectividad del programa de comunicación llevado a cabo en la empresa. Valorar el impacto que producen los programas de comunicación. Analizar la imagen percibida de la organización por sus grupos de interés, así como identificar de entre estos a los más importantes. Identificar el impacto de las innovaciones en la organización y determinar los costes de comunicación y su rentabilidad, proponiendo medidas de optimización. Señalar los flujos de comunicación eficaces y eliminar el resto. Comprobar el grado en que la información deseada llega efectivamente al público objetivo de la entidad. La auditoría de comunicación interna. Se trata de una técnica cuantitativa y cualitativa aplicada al análisis del sistema de comunicaciones internas de una organización, como canales, soportes y espacios formales e informales, presenciales y virtuales, para determinar su eficacia ya sea en el conjunto de la entidad como en el área específica de la misma. La auditoría de comunicación interna requiere de un enfoque sistemático que facilite a una organización diferenciar entre lo que realmente está comunicando de aquello que cree que está comunicando. Para ello, la auditoría analizará tanto a las personas que envían y reciben los mensajes, los medios internos de comunicación, interacciones telefónicas, reuniones, el correo electrónico, etc., como el conjunto del sistema entorno y de identificación de la organización, que vienen a ser los informes, espacios de trabajo, inmobiliario, áreas comunes del personal, cartelería, señalética interna, higiene y seguridad, etc., de modo de alcanzar una imagen completa de los procesos de comunicación interna de la entidad. Ay, qué incómodo. Bueno, a continuación les voy a dar una propuesta metodológica sobre lo que es auditoría de comunicaciones. La literatura que versa sobre el ASI es abundante en relación a su definición y asignación de funciones. Sin embargo, las referencias a los indicadores, parámetros y estructura metodológica a emplear son escasas. En este sentido, y debido al carácter confidencial de la información,
Son poco accesibles los trabajos de auditoría realizados por las empresas, bien sea de manera interna o mediante auditorías externas. Frente a esta realidad, cabe pensar que la formulación de valoraciones objetivas sobre el sistema de comunicación de una determinada empresa debe sostenerse en un trabajo guiado por metodología rigurosa y fundamentada en datos fiables y técnicas de análisis adecuadas. El ASI ha de facilitar la valoración de las acciones de comunicación interna en la empresa de acuerdo con los objetivos empleados. Cualquier acción auditora de la política de comunicación interna de la empresa se puede construir a partir de las fases de recogida de la información, análisis, evaluación y presentación de los resultados y recomendaciones. Una actividad previa a esta estructura secuencial y metódica es la determinación de objetivos y el campo de acción de las actividades que se van a desarrollar. Conviene concretar cuáles son los objetivos específicos que puede perseguir una acción auditora de comunicación interna. Estas pueden ser evaluación del rigor presupuestario con el que es desarrollada la gestión de la comunicación interna, la reducción de costos del Departamento de Comunicación Interna, el nivel de satisfacción de los empleados y la mejora del clima laboral, los posibles frenos o problemas de comunicación en el seno de la empresa, la percepción que tiene de la empresa el público interno y los estados de opinión sobre temas fundamentales. También detectar las necesidades de información, evaluar la calidad de los contenidos y eficacia de los canales de comunicación, identificar las audiencias y su diversidad. Bueno, esta relación de objetivos no tiene un carácter cerrado, ya que los fines con los que se pueden iniciar acciones de auditoría son muy diversos. Los objetivos citados están relacionados con los principios de economía, eficiencia y eficacia. Los objetivos de economía y eficiencia se encuentran determinados por el empleo de los recursos económicos destinados a la financiación del Departamento de Comunicaciones Interna y las acciones emprendidas por él mismo. La eficacia está más relacionada con los efectos comunicacionales. En este sentido, la idoneidad de los mensajes y los medios elegidos son las cuestiones fundamentales. Por último, hay que recordar las exigencias legales que regulan el nivel de información que debe suministrar la empresa, así como los derechos de información reconocidos a las representaciones sindicales. El ámbito de la acción de la auditoría de comunicación puede ser diferenciado según el interés se refiere al análisis de las capacidades de comunicación en la empresa o a la información que se transmite a través de los canales de comunicación formal existente en ella. De igual manera, y adoptando una metodología propia de la auditoría de mercadotecnia, cabe diferenciar entre las auditorías horizontales o verticales. La distinción se realiza en función del conjunto de elementos a analizar. La auditoría horizontal consiste en un estudio de todos los elementos que definen el estado comunicacional de una organización, mientras que la auditoría vertical responde al deseo de la dirección de llevar a cabo un análisis profundo sobre una determinada función o canal de comunicación de la empresa. La recogida de información es el primer paso formal de la práctica de las acciones de auditoría de comunicación. El auditor ha de resolver el tipo de datos a recoger y la forma de obtenerlos. La auditoría de comunicación se construye a partir de datos de carácter objetivo y subjetivo. Existen espacios que son medibles de manera objetiva, como la dimensión legal o económica, a través de indicadores financieros o de nivel de participación. De la misma forma, la valoración de las dimensiones organizativas y comunicativas se basa en datos de carácter subjetivo, que posibiliten extraer las conclusiones sobre la eficacia de los esfuerzos de comunicación y los distintos medios utilizados. Si bien a los datos objetivos señalados constituyen una información primaria para la empresa, la información válida la elaboración de las auditorías de comunicación interna provienen en su mayoría de la percepción del nivel de satisfacción de los propios empleados o consumidores de la comunicación generada por la empresa. Esta circunstancia obliga, al igual que sucede en la evaluación de las acciones de marketing externo, a extraer la información directamente del público interno mediante encuestas, cuestionarios, entrevistas o reuniones. Este tipo de consultas se puede realizar sobre la totalidad de la planilla o bien sobre una muestra de la misma, cuando sea aconsejable por el tamaño del universo y las diferencias funcionales entre el grupo. La muestra consultada ha de ser en cualquier caso representativa
Tres criterios sirven para su selección. La segmentación, o las personas que representan los distintos niveles jerárquicos de la estructura organizativa de la empresa. Personas que representen diferentes ubicaciones geográficas y personas que estén integradas en distintos departamentos o funciones. También la segmentación de una plantilla garantizada, poder extraer la conclusión de diferentes en una función de los colectivos identificados. Los cuestionarios interrogan al empleado sobre su valoración de los distintos canales de comunicación formales e informales, el volumen de información que recibe sobre los diferentes aspectos que afectan a su trabajo, departamento y la propia empresa considerada globalmente, así como su conocimiento sobre los procedimientos a seguir para la obtención de la información. La representación gráfica de los resultados facilita su lectura e interpretación. La graduación de la respuesta posibilita cuantificar variables de carácter cualitativo, con lo que su estudio se puede realizar mediante técnicas de análisis de carácter cuantitativo aplicadas frecuentemente en marketing y estudios de opinión. El informe final de las auditorías de comunicaciones reflejará de manera clara los puntos fuertes y débiles del sistema de comunicación de la empresa, así como las recomendaciones oportunas para superar la deficiencia del mismo. Es importante señalar que los resultados de la comunicación interna son difíciles de discriminar de manera independiente de otras acciones de gestión de los recursos humanos. Esta circunstancia obliga a referencias a otros estudios de carácter cualitativo que cabe hacer en torno al mercado interno de una empresa. Estos estudios son los de motivación de imagen y del clima de trabajo. Los estudios de motivación se elaboran con el fin de detectar las expectativas y necesidades del público interno. El estudio de imagen está orientado a describir por la imagen que tienen los empleados de su empresa. Analizar el clima de trabajo significa también estudiar las condiciones laborales y sociales que se desarrollan en la actividad en la empresa. Los resultados de todos estos estudios se resienten en una buena gestión de la comunicación interna, pero a nuestro juicio no pueden convertirse en juicios de valor sobre el sistema de comunicación. Antecedentes de la auditoría de comunicación. La necesidad de realizar una auditoría de imagen viene condicionada totalmente por las características particulares de cada organización. La auditoría de imagen debe desarrollarse periódicamente en aquellas circunstancias en las que una organización incluye dentro de las estrategias un plan de comunicación y relaciones públicas. En estos casos, un correcto control de la eficacia de los medios y recursos empleados debe desarrollarse cada 5 años. Sin embargo, la oportunidad de desarrollar una auditoría de imagen aparece también en estas circunstancias, como por ejemplo, organizaciones de una nueva creación o consolidadas, pero que no han desarrollado actividades planificadas de gestión de imagen. Y también organizaciones que ya han desarrollado acciones de comunicación y generación de imagen, o que han experimentado en un periodo de corto tiempo un importante desarrollo de sus comunicaciones. Periódicamente y según las necesidades en grandes organizaciones y entidades que desarrollan planes complejos de gestión de imagen ante cambios de identidad organizacional, en procesos de fusión, absorción y ampliaciones, en procesos de aumento de capital o de entrada en el mercado financiero, como apoyo a las políticas de marketing, en ampliación de mercados o desarrollo de nuevos productos, también tras una crisis, manipulación o distorsión o destrucción de la imagen interna y externa. Perspectivas teóricas de las auditorías de la comunicación. Las auditorías de la comunicación organizacional pueden concebirse y realizarse desde perspectivas conceptuales diferentes. Las tres perspectivas conceptuales diferentes son la funcionalista, la interpretativa y la crítica. La perspectiva funcionalista consiste en creer que la comunicación organizacional es una actividad objetiva y observable, que puede por lo tanto ser medida, clasificada y relacionada con otros procesos organizacionales. Por ello, una auditoría funcionalista de la comunicación organizacional examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización y la innovación. La perspectiva funcionalista usa un proceso de diagnóstico en el cual el auditor asume la responsabilidad casi total del diseño y la conducción del mismo, como pueden ser objetivos,
métodos y la interpretación de los resultados. Por el hecho de usar conceptos y métodos previamente establecidos, se dice que la corriente funcionalista adopta una perspectiva desde fuera de la organización. Para la perspectiva funcionalista, el objetivo fundamental de una auditoría es detectar y corregir las prácticas de comunicación que estén impidiendo la producción y la eficiencia de la organización. Es por esto que esta perspectiva ha sido acusada de servir principalmente para los intereses de la administración y de la gerencia de la empresa. La perspectiva interpretivista ve a las organizaciones como culturas. Las organizaciones, así como las culturas, poseen un conjunto de creencias y valores, y un lenguaje que se reflejan en los símbolos, los ritos, las metáforas, las historietas, y en el sistema de relaciones, y en el contenido de las conversaciones. Por eso, para el interpretivista, la organización es un fenómeno más bien subjetivo que objetivo, por ser una realidad socialmente construida mediante la comunicación. Por ello, el auditor interpretivista se centra en el significado de las acciones y producciones comunicacionales de una organización, como son símbolos, historietas, metáforas, etc., y en la manera como se originan y desarrollan estas producciones comunicacionales. El auditor interpretivista, a diferencia del funcionalista, intenta descubrir cómo los miembros de la organización interpretan y experimentan la vida organizacional sin imponer ningún conjunto de conceptos preestablecidos. Es decir, realiza una investigación desde dentro, pues es el lenguaje de los miembros de la organización y no el lenguaje del investigador el que produce el conocimiento de lo que es la comunicación organizacional. El auditor interpretivista concentra sus esfuerzos en la recolección y análisis de las producciones comunicacionales de una organización, tales como historietas, metáforas, símbolos, artefactos, documentos escritos y conversaciones. Perspectiva crítica. Se trata en el estudio de cómo las prácticas de comunicación organizacional son sistemáticamente distorsionadas para servir a los intereses de quienes están en una posición de poder dentro de la organización. El objetivo del investigador crítico es descubrir primero qué prácticas comunicativas están siendo sistemáticamente distorsionadas a través del uso del lenguaje y de los símbolos. Segundo, desenmascarar los intereses creados. Y tercero, crear una conciencia que rechace toda forma de dominación y opresión dentro de la organización. Para algunos investigadores, la perspectiva crítica tiene cierta afinidad con la perspectiva interpretivista. Por ejemplo, las dos perspectivas se interesan en el uso de que los miembros de una organización hacen de los símbolos y del lenguaje, así como de los significados e interpretaciones que son creadas a través del discurso. Sin embargo, existen importantes y radicales diferencias entre ambos. De las tres perspectivas descritas, la más popular es la funcionalista contemporánea, seguida de la interpretativa y, por último, la perspectiva crítica, que es prácticamente ignorada, pero que existen algunas excepciones. Objetivos de las auditorías de la comunicación. Las auditorías de la comunicación tienen diferentes objetivos, dependiendo de la perspectiva teórica que adopten. Objetivos de la comunicación desde la perspectiva funcionalista. Evaluar la estructura interna, formal e informal del sistema de la comunicación en la organización y los diferentes canales de comunicación. Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental. Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación en la satisfacción, en el trabajo, en la productividad, en el compromiso organizacional y en el trabajo en equipo. Promover cambios en el sistema interno y externo de la comunicación con el propósito de tener una organización más productiva y eficiente. Objetivos desde una perspectiva interpretivista. Los objetivos son evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la cultura de una organización. Evaluar el significado de las producciones comunicacionales, tales como conversaciones, historietas, metáforas, ritos, símbolos y artefactos organizacionales. Evaluar los procesos de creación y desarrollo de las producciones comunicacionales y entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. El énfasis de la perspectiva interpretivista está más en entender las prácticas de comunicación de una organización que en cambiarlas. Y finalmente, de una perspectiva crítica, los objetivos son evaluar los procesos de distorsión de las diferentes formas de comunicación
en la organización, evaluar las técnicas manipulativas de la comunicación, evaluar los intereses creados que sirven los procesos de distorsión de la comunicación y por último promover los cambios necesarios en las prácticas de comunicación para eliminar toda forma de opresión y manipulación que existan en la organización. Bueno, los resultados de la auditoría de comunicación. Las contribuciones más significativas han llevado a que la auditoría de comunicación organizacional que se haya dividido en dos niveles. Uno, nivel teórico-metodológico. Las prácticas de la auditoría de comunicación que han contribuido de una manera significativa en el desarrollo de conocimiento de la comunicación organizacional, como por ejemplo los nuevos conceptos que han sido incorporados dentro del cuerpo de conocimientos teóricos de la comunicación organizacional. Uno de ellos, de un concepto podría ser como satisfacción de la comunicación. Bueno, por otra parte, las perspectivas teóricas y métodos y técnicas usadas en las conducciones de las auditorías de comunicación organizacional que se han venido refinando y ampliando en un principio. Y también, como ya se ha dicho, las perspectivas dominantes fue la funcionalidad, posteriormente que se fueron incluyendo las perspectivas interpretativa y crítica. En el momento actual existe un conjunto de publicaciones que ofrece una información actualizada y bastante completa sobre el tema de las auditorías de comunicación. Gracias también a la auditoría de comunicación existe conocimiento más sistemático y completo y específico de la comunicación organizacional. Las áreas más investigadas sean de la comunicación entre el supervisor y subordinado, la efectividad de los canales y medios de comunicación, el clima de la comunicación y la comunicación entre los empleados y la comunicación departamental e interdepartamental y la efectividad de estructura formal de la comunicación organizacional. Entre los resultados más significativos que se ha conseguido a nivel teórico están los siguientes, como por ejemplo el principio del desarrollo del concepto de satisfacción de la comunicación. Segundo, el haber encontrado el satisfacción de la comunicación y el concepto multidimensional que incluye el aspecto como información sobre organización y cima general de la comunicación. Finalmente, las auditorías de comunicación han contribuido también al desarrollo del conocimiento de la relación que existe entre las comunicaciones y las variables organizacionales. Estudios realizados en Bonn, más o menos por ahí, se satisface un gran trabajo y la productividad. Otra serie de estudios y otros argumentos más han demostrado que existe una relación positiva entre la satisfacción con la comunicación y compromiso organizacional. Bueno, el otro nivel que se puede decir también es el nivel de mejoramiento de la comunicación organizacional. Este fue un gran aporte que, tuvo del mejoramiento del primer nivel. Las auditorías de comunicación que se han venido a llevar este nivel ha venido a llevar el vacío que existía entre la investigación y la ampliación de los resultados de la investigación y mejoramiento de la comunicación organizacional. Los resultados de la auditoría de la comunicación han demostrado de una parte y efectiva y existente práctica de la comunicación que son predeterminadas para el funcionamiento eficaz de la organización, que se necesitan acciones correctivas. Ha sido también gracias a la auditoría de comunicación que las organizaciones han comenzado a sentir para sus organizaciones, los cuales han contribuido de una manera decisiva de las organizaciones adopten una actitud más perspectiva hacia las auditorías de la comunicación. Por otra parte, las profesionales responsables de una auditoría de comunicación. El responsable de la auditoría de comunicación es de la empresa que se puede investigar a la vez que se planifica, dirige, compulsa y promueve. No tiene tiempo material para investigar, pero también se puede decir que también tiene que investigar un gran aporte de ella. El profesional se debe saber sobre los puntos, el concreto que se debe basar en la investigación. Es decir, debe encargar investigaciones precisas y muy concretas y no otras cosas que se dicen por ahí, o empleará para sus fines. Esto significa que tiene que saber confeccionar al menos un buen training para la empresa consultora externa al Instituto de la Investigación. Bueno, la auditoría aún es así. A veces se realiza profesionales internos de la organización o aconsejable. En estos casos sería siempre que en estos
que estos conocerían las funciones ejecutables que estuvieran en una celebridad demostrable en el seno de la misma. En este caso contrario, parece más prudente contratar consultores externos que, al margen de su mayor experiencia, siempre motivara más confianza y daría más aspecto a los objetivos de la investigación. Tanto los autores como los expertos contratados coinciden en señalar que son especialistas externos, en lo que la empresa viene casi siempre llevar a cabo los audios. Esto implica que al menos habrá un enfoque sistemático y bien estudiado y conduzca una valoración adecuada en el mejoramiento de los casos, tales como las valoraciones que se basan en criterios disciplinados. Las agencias y consultores ofrecen un menudo aspecto de servicio administrado para ello, y sus propios recursos, y sus pocas las que a la vez subcontratan estudio, otro tipo o ideas. Las organizaciones que a menudo se contratan según a su naturaleza de análisis son, por ejemplo, los institutos, las investigaciones, las consultoras de negocios, gabinetes de psicología y recursos humanos, empresas de branding o incluso algunos diseños de prestigio. La auditoría como de sistema de validación de la función de la comunicación interna. El desarrollo de la auditoría interna de la empresa no es una práctica reciente, no obstante, su evolución es el tiempo. Ha puesto una gran ampliación en el ámbito de la ampliación limitada originalmente en el terreno financiero. Controlar la eficacia y la política y los medios que se utilizan en la empresa, descubriendo cualquier desviación sobre lo planificado. Recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar determinadas actuaciones. La ampliación y funciones permite poder diferenciar distintos tipos de auditoría. Auditoría operativa o de procedimiento. El objetivo es la revisión de la ejecución impuesta en la práctica del sistema, política y procedimientos establecidos en la dirección. Auditoría especial. El objetivo es definido por la unidad direccional correspondiente, así como el alcance de la misma. También se distinguen los siguientes tipos de auditoría, como por ejemplo, auditoría operativa. ¿Qué es eso? Mide el grado en que se ajusta una entidad a los principios de economía, eficiencia y eficacia. Y también por otro lado está auditoría de eficacia, investigación que se han cumplido los objetivos propuestos, cuantificado las desviaciones o analizado sobre los casos de los problemas. Auditoría de legalidad, comprueba los gestores que se han cumplido las leyes que se afectan, mejor dicho. De igual manera, de la ampliación de funciones ha propiciado de la identificación de distintos tipos de auditorías según sus objetivos. También se ha adoptado una mayor eficacia que ha permitido su aplicación de control de evaluación de las personas o áreas funcionales distintas de la economía. En conclusión, auditoría de comunicación consiste en que debemos tener en cuenta que las auditorías que se desarrollan tanto interna como externamente de la empresa son importantes, porque gracias a los métodos y técnicas que se utilizan podemos conocer en qué situación se encuentra la empresa para darle soluciones y evaluar todos los resultados para mejorar todas las áreas investigadas en las que se analiza la información recopilada. La conclusión que doy es que en toda organización se presentan problemas comunicacionales, factores que distorsionan el sistema de comunicación. Por tanto, la tarea que cumplen las auditorías de la comunicación debe ser constante, ya que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una organización, en todos sus niveles, a fin de lograr el bienestar común de la organización y sus públicos. Mi conclusión es que la auditoría de la comunicación es una guía práctica que brinda herramientas para trabajar metodológicamente la intervención en comunicación organizacional,
detallado de los públicos de las organizaciones e integrarlos en una fase de las distintas etapas del modelo de auditoría propuesto, como metodología para el En diagnóstico. conclusión, si bien una auditoría es en síntesis analizar problemas de una empresa como la más común, degradado de la imagen, lo que rápidamente debe apuntar a ser relacionar al público es no marchar la imagen de la empresa, ya que en ella depende mucho su prestigio. Bueno, la conclusión del grupo es que los resultados de las acciones auditoras realizadas sobre el sistema de comunicación de una empresa han de ser complementados con todos los estudios de carácter cualitativo desarrollados en el mercado interno de la organización. Gracias.